Tengo aquí a mi lado a Emiliano Padilla, que es un amigo, un docente, que ha disfrutado escuchando a estos niños. Emiliano, buenas tardes. Sí, es un placer, porque bienvenido. Cuando uno ve a una gente implicada en un proyecto de trabajo, cuando rompe las paredes del aula y el libro de texto y es capaz de salir a investigar su mundo, y no solamente quedarse ahí, sino decir, tenemos que llevar estas propuestas a nuestros organismos municipales, a nuestros ayuntamientos y tal, es el sentido de la enseñanza. Investigar, trabajar, hacer propuestas y comunicarlo a la sociedad y transformar eso. Fíjate, cuando esta mañana me has confirmado que venías y además también sabíamos que teníamos esta conexión con el ASAFA y con estos chicos campeones de este concurso que a nivel regional han premiado este proyecto. Dice, mira, de casualidad que Emiliano siempre ha defendido este tipo de educación, ¿no? Claro, ese es el tipo de enseñanza que defendemos nosotros. Por eso es una alegría encontrarse en docentes que trabajan en esta línea. Y porque eso supone una ilusión para el alumnado. Y así se aprende. Es como se aprende para la vida, ¿no? Practicando. ¿Y ahora qué? Bueno... ¿Y ahora qué? Bueno, no le estoy preguntando así de sopetón, no. Es que ¿y ahora qué? Es el título de este libro, que es de otras cosas de lo que viene a hablarnos Emiliano. Le hemos llamado para que lo presente aquí en la televisión a nuestros espectadores, a vosotros, porque bueno, el libro ya ha sido presentado la semana pasada, si no me equivoco, en la biblioteca Vía Espesa, ¿no? Ahí tuvo lugar la presentación, digamos, oficial del libro, pero faltaba presentarlo aquí, ¿no? Y por eso hemos querido que viniera. ¿Y ahora qué? Bien, pues como tú decías esta mañana en Día de Almería, en Almería Día a Día, sí. La pandemia, que hace 2 años justo nos confinaron y tal, justo, pues también había que aprovecharlo, también tiene sus cosas positivas, y es que no ha dejado tiempo para leer, para pensar y para hacer cosas. Yo, que soy muy hiperactivo, no habría tenido tiempo, no se me habría ocurrido escribir 2 libros, porque primero hice un tocho de educación y después ¿no? Y si no hubiera sido por la pandemia, no tengo paciencia en enseñar, sentarme la cantidad de horas que supone tener que pensar, reestructurar las ideas, hacer eso y tal. Bueno. Un libro que también va en ese camino y que va también enfocado además forma parte de una colección que lleva por título la escuela que queremos, ¿no? Exactamente. Ten en cuenta, Alfredo, que como tú nos has seguido, porque siempre nos has dado cancha en el programa, sí, para presentar la jornada de escuela moderna, comunidad de aprendizaje, pedagogía crítica, pues de ahí, de todo ese movimiento cultural, pedagógico por transformar la escuela, una de las cosas que surgió fue una tertulia dialógica. Ajá. Siguiendo la línea. Entonces nos reunimos docentes, familias y tal, a discutir sobre el libro de pedagogía, de enseñanza y tal. Y llevamos ya 4 o 5 años haciendo nuestras tertulias cada 15 días, ¿no? Pues, ¿seguís haciéndolo? Sí, seguimos haciéndolo, claro. Y hemos seguido haciéndolo online incluso durante la pandemia. Todo eso nos suministra un material de crítica, de pensamiento, porque no es solamente la acción. Los maestros a veces nos quedamos con el trabajo diario, no tenemos tiempo, pero tener una tertulia pedagógica nos fuerza a tener que prepararnos, leer y tal. Sí, a veces la burocracia del colegio, ¿no? Los papeleos, sí, te deja que no vamos sin tiempo para nada. Y entonces de ahí surgió la necesidad de decir, ¿por qué no una colección de educación? ¿Por qué no lanzamos también en Almería Luis Ibáñez, sí, Miguel Vera, esta gente y tal, junto con Guante Blanco, que se ofreció, con Óscar Fábrega, que se ha entregado totalmente y ha dicho, venga. Y entonces preparamos los 2 primeros números. Ajá. Uno, el primero que era ¿Ahora qué? Sí. Que era que lo que se trata, porque no es un libro de educación totalmente, ¿no? Aunque hay un apartado de pensamiento. Es de pensamiento, es decir, de historia, de sociología, de tal, pensamiento crítico, para saber un poco por qué lo lanzábamos el primero, porque hay que saber en el mundo en el que estamos para también poder actuar, ¿no? Si no lo sabes, cómo va a cambiar el mundo o cómo va a pensar en otras sociedades si no conoces ni la tuya propia. Entonces, esto intentaba analizar en qué mundo vivimos. Y luego, pues vienen proyectos hechos por la gente, el segundo número, que era un proyecto de música realizado por Luis Ibáñez Luque, Miguel Hernández Soto y los niños del instituto, para no abras este libro, puede abrir tu mente. Ajá. Entonces, un proyecto del Carmen de Burgos del IES. Y es bonito, en la línea que estaba la SAFA investigando, para esto ayudan a trabajar sobre la música. Imagínate cosa más bonita, estudiar, que parece que a los niños no les gusta la música clásica y tal, solamente la música moderna. Pero si lo hacen en plan de investigación, de aquellos tiempos, oyes sus melodías, te concentras, piensas, dibujas, te sugiere un texto y eso lo plasmas en un libro, pues es una maravilla, ¿no? De ahí sale esto, además oyéndolo, además con el sentido de los QR, que puedes ir oyendo la melodía tú, a la vez, viendo el dibujo y el texto, claro, te permite investigar la música desde la Edad Media hasta la música contemporánea, a lo largo del tiempo. Entonces, es una gozada. Yo te lo he traído precisamente
como regalo nuestro de... Ah, qué bien, muchísimas gracias. Para que lo disfruten. Muchísimas gracias. Qué bien. Oye, vale. ¿Cómo soy, de verdad? Claro, hombre. No abras este libro, puede abrir tu mente. Aquí lo tenéis, sí, señor. Decías que en tu libro, Emiliano, tu libro parte de un análisis de la realidad y de la sociedad actual para después poder enfilar un poco el estudio de cómo podemos abordar esta realidad y este presente, ¿no? Sí. La verdad es que yo creo que se lo estamos poniendo complicado a nuestros chicos, porque estamos creando un presente un poco incierto, ¿no? Terrible, ¿eh? No sé quién decía hoy, si era en la radio lo oía, que decía, estoy harto de tanto acontecimiento histórico. Decía un joven de 16 años o de 14, ¿no? Ya está bien, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Yo por eso parto del análisis de en qué mundo vivimos, y entonces a mí me ayuda bastante, ya te digo lo que hemos leído, Eduardo Galeano, que habla de la escuela del mundo al revés. ¿Estaremos viviendo, Alfredo, en un mundo al revés? Seguramente. Seguramente. Y entonces aquí viene el texto interesante. Y luego me analizo, cómo no, el sistema dominante económico, el neoliberalismo. Y claro, con todos sus pensadores, de Schumpeter hasta Hayek, Milton Friedman y todas sus ideas tal, para saber en qué se basa el sistema económico en el que estamos, ¿no? Porque resulta una cosa inconcebible, ¿no? Que es que tú date cuenta de lo que predica esta gente. Así a nivel dicen, no hay que pagar impuestos, el Estado no tiene que existir prácticamente, el Estado mínimo, los mercados se regulan solos y cuanto menos mejor. Y luego vienen la crisis económica, quién tiene que salvar la empresa, quién paga los ERTE, quién paga si hay un desastre en la isla de La Palma. No, se recurre al Estado. ¿Quién paga las cosas? ¿Quién paga lo que? Y además, si no tenemos dinero, ¿cómo va a pagar la sanidad, la economía? ¿Cómo se puede desmantelar? ¿Cómo se puede ser tan injusto? Y además, por eso te digo que yo aventuro una hipótesis y digo, el fin del neoliberalismo. El neoliberalismo llega a su fin, ¿eh? Y llega a su fin porque se hunden los cimientos, los pilares en los que se basaba, que era en esto. Sí, hemos visto que no. Y entonces, claro, he leído también a los pensadores progresistas y tal, desde a mí Malú hasta Varoufakis y tal, que dicen que una nueva crisis nos abre unas posibilidades enormes. Dice Varoufakis, por ejemplo, es como una puerta nueva a una nueva dimensión. Superamos lo viejo, vemos los fallos que hemos tenido y nos ponemos a construir ese mundo basándonos para que no repetir eso. Sin embargo, nuestros dirigentes dicen que no. La forma de solucionar, juntarnos todos para ver cómo arreglamos lo del mundo, hacer una guerra, pelearnos. Tú imagínate. En la teoría está bien, pero resulta que es que el mundo lo hacemos peor todavía de lo que estaba, ¿no? Peor de lo que estaba. O sea, que no solamente decimos, venga, vamos a centrar en los dirigentes mundiales, nuestros dirigentes de nuestro país, vamos a centrar en decir qué tenemos que hacer para mejorar este mundo. Todos juntos, o sea, ir por encima de derecha y de izquierda y tal. ¿Y tú crees, Emiliano, que nuestros gobernantes, las personas que dirigen los designios de nuestros países, son un buen reflejo para nuestros estudiantes? Pues el problema es que estamos viendo que no. Hemos tenido aquí en España, por ejemplo, el problema de la corrupción, que no es solamente el único, pero estamos viendo el ejemplo a nivel de los países, ¿no? Por ejemplo, imagínate la Comunidad Económica Europea. Te voy a poner un ejemplo sencillo que nuestros jóvenes los captan. Sí. No son tontos. El precio de la energía. ¿Cómo puedes tú concebir que el precio de la energía se haga, sabiendo que le cae el 15%, se haga sumando al precio del coste de la energía más cara, del componente más caro que eso? Es como si tú vas a la plaza y te voy a comprar boquerones de sardinas. Dice, usted me debe 500 euros, pero si he comprado 3 kilos, es que ha comprado usted 100 gramos de gamba y la gamba está a 100. Claro. ¿Pero esto qué es? De verdad, ¿por qué no actúan inmediatamente ante eso? Porque, fíjate, la falta de escrúpulos. Pues estamos en una crisis mundial, una cosa tal, y en vez de ayudar la misma empresa, decir, bueno, ya tenemos beneficios. Pero eso es que el mercado se regula solo, dice el neoliberalismo, claro, sí se regula, sí. La cantidad de dinero que están haciendo, ¿de quién? Multimillonarios. Y no pueden decir, no les importa que los hogares no puedan pagar, que las empresas nuestras se arruinen, las pequeñas empresas y medianas, porque no puedan hacer cargo de esa factura. Que nos suban los precios, con lo cual la carestía está subiendo. Y nos vuelve otra vez atrás. No hace retroceder en vez de avanzar. No tiene sentido esto. Tenemos entonces, ¿qué ejemplo están dando los dirigentes mundiales? Ningún ejemplo. Pero eso es una de las propuestas del libro, Alfredo. Te lo digo porque no vaya más que se me quede fuera ahí. Tenemos que fortalecer al pueblo desde abajo, el tejido asociativo. Nuestros niños jóvenes están marginados de la historia. Ya he visto lo de las AFA, cuando hacen sus propuestas, niños jóvenes al ayuntamiento. Imagínate que piensen sobre el mundo y también hacen sus propuestas a los parlamentos, al Parlamento Mundial. Y los niños se dan cuenta. Y esa crítica, ese pensamiento crítico, tenemos que canalizarlo.
Porque la democracia no es solamente que votemos cada 4 años y dejar a los dirigentes. Los dirigentes tienen también otros intereses, porque si tú te das cuenta, en los parlamentos hay 20.000 personas de los lobbies, y dices, ¿por qué no cambian esto? ¿Por qué vamos a ver si aguantamos 4 meses más el precio de la energía eléctrica así? Pues porque mientras hacemos los miles de millones que vamos a hacer. Tendrán que cambiarlo, porque claro, eso es tan fragante ya que... Bien, pero ¿por qué eso? Porque no hay una presión popular. O espabilamos o nos llevan a la deriva. Castoriadis, hombre que siempre habrá eso, dice, nos llevan en un barco, imagínate que vamos por un río y se acerca la catarata, la cascada y tal. Y ahí no cabe, aceleramos la máquina o damos marcha atrás y volvemos otra vez a la cruz de los caminos a ver si enfocamos otra vez el camino. Claro. Entonces sería importante plantearnos. Y con esto y con estas mimbres, sí. ¿Cómo vislumbras tú, que eres un hombre de enseñanza, eres un docente apasionado además, cómo vislumbras el futuro de nuestro sistema educativo? Pues yo el futuro veo que no nos queda más remedio que tirar en ese sentido, en esa línea. Hay un apartado aquí que dice implicaciones de este libro para la educación. Y entonces doy una serie de pautas para trabajar. ¿Y cuáles serían? En primer lugar, sería el conocimiento de lo que deberíamos haber aprendido de la historia a esta altura. Yo hago aquí una serie de 20 o 30 puntos, es decir, a mí me ilusionó decir que a esta altura del siglo XXI, ¿qué deberíamos haber aprendido de la historia? Alfredo, ¿no sirve para nada la historia? Repetimos continuamente. ¿Las guerras son una forma de solucionar los conflictos y de avanzar la humanidad? Bueno, pues hay una serie de puntos. Entonces, los alumnos deben acercarse a la historia de forma crítica. Brunner, que era un gran pedagogo americano y tal, decía, un niño debe acercarse a la historia no a estudiarla en un libro, sino de forma crítica, acercarse a él y decir, y plantearse el trabajo en equipo. ¿Qué aportó esta sociedad? ¿Cómo vivió sus problemas? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Cómo los resolvieron? ¿Qué aportaron? ¿Qué cosas han aportado a nuestra sociedad? O sea, qué valores y qué cosas y tal. Y entonces, la historia sería interesante. Una aventura, como han hecho estos niños de la SAFA, una aventura interesante. Entonces, acercarse a la historia sí. Luego después, descubrir los mecanismos. Hay aquí un apartado que dice cuáles son los marcos conceptuales y por qué pensamos como pensamos. Cómo podemos pensar de una forma determinada. Entonces vemos como hay unos mitos, que no hemos educado en una familia, vivimos en una sociedad. Sí. Entonces lo que analizo yo, los mitos que tenemos en esta sociedad, intento analizarla. Los niños también tienen que enfrentarse y decir, ¿por qué pienso como pienso? Es decir, hay un trabajo crítico de pensamiento. Pero tenemos que acercarnos a las nuevas tecnologías. Una de las pautas que yo pongo aquí, sistemas como Lituania o Finlandia, pues las tecnologías de la educación, los niños investigan. Internet es una ventana abierta al mundo. Tú imagínate una cosa como la prensa, la radio y tal. Sí. Tú coges los periódicos locales y seleccionas la cantidad de cosas que vienen sobre tu ambiente, de culturales, de medio ambiente y tal, y con eso te pones en grupo a trabajar con los alumnos, a discutir, a hacer tertulias de prensa, a hacer telediarios, que lo pueden hacer los mismos niños de la clase. Los niños conocen el mundo y conocen sus provincias. ¿Cómo puede ser que un niño termine con 16 años en enseñanza y no sepa nada de su pueblo? Y yo me he dado el caso de llegar a un pueblo y decirle, oye, ¿dónde está la judería, dónde está la sinagoga aquí? Y decir a un niño de 16 años, no tengo ni idea. Y estaba detrás de su calle donde vivía. Digo, pero bueno, es que esto ya este niño, si no conoce su pueblo, va a conocer el mundo. Ese es el problema. Entonces, ese tipo. Luego, tienes que estar centrado en los valores también. A pesar de que alguna gente que diga que eso no. Porque ayer, este viernes, presentamos un libro de un gran pedagogo, casi inspector y tal, Paco Olvera, y lo presentamos, que se llama Educar es amar. Y entonces él decía que uno de los primeros elementos es dar la palabra a los alumnos. Si tú en la escuela, tú a los niños les das la palabra, como están libres de clichés, te van a decir la verdad de las cosas. Y además no tienen tapujos para decir sus cosas, decir esto me gusta, no me gusta, que esto no, que con esto me aburro, ¿por qué me hace repetir 3 veces ese ejercicio? ¿Por qué voy a copiar yo los ejercicios del libro? Lo mismo decía cuando empecé. ¿Por qué tenemos que copiar los ejercicios del libro que perdemos 1 hora aquí cuando tenemos tantas cosas interesantes que hacer? Tenéis razón, qué tontería. ¿Por qué hacemos eso, no? Entonces, darle la palabra. Y hay un elemento importante que tenía que funcionar en todos los centros, que es la asamblea de clase y la asamblea de centro. Es decir, en la clase hay una asamblea donde los niños plantean cómo quieren su enseñanza, planifican su proyecto de investigación, trabajan, y luego hay una asamblea de centro donde van 2 delegados y dicen cómo quieren que sea el centro, actividades que vamos a hacer, las fiestas que organizamos. Los niños están contentos, salidas que hacemos, cosas. Entonces eso, tú sabes, los niños, yo que he vivido eso, tú sabes cuando llega un niño de primero o segundo a su centro con su trabajo de su clase y los pone en una junta de delegados de eso de clase, lo importante que se siente, cómo llega después a su clase y dice, mira, es que hemos acordado esto y tal, vamos a estudiar. Eso construye ciudadanía. Chomsky se quejaba aquí en el libro lo cuento, se quejaba en
eso que los Estados Unidos, que se presumen de ser el país más democrático del mundo, eso dicen. Últimamente la democracia la daban a base de apuntes. Y decía, pero bueno, si yo estudié con el John Dewey y nosotros hacíamos los institutos de asambleas, investigábamos, trabajábamos y tal y cual, la democracia se aprende practicándola. Es decir, si no, yo no puedo aprender nunca democracia, claro, por un libro de texto o un texto que lea, sino practicándola. Y estudiar los derechos humanos. Y luego hay una cosa muy importante que es, como esto me decía, educar a amor, es crear un ambiente en el instituto de cariño. ¿Has visto cuando hay ese ambiente en las clases de comprensión, de no dejar a nadie atrás? De que si un niño no tira, el otro le ayuda. Si tenemos las tecnologías para decir que no sabe matemáticas, te ponen un programa matemático con otro alumno y aprende a dividir en tal y aprende. Hay una cantidad de cosas, adelanto ya, las nuevas tecnologías, increíbles. Entonces, ese cariño, esa cosa hace que después tú, si has tenido unos compañeros, no lo olvides nunca. Claro. Creas ambiente de cariño y tal, que te da un sentido optimista ante la vida, como va a ser si estás a amargar una clase. Bueno, todas esas líneas son importantes. Y luego conocer los derechos humanos, porque, Alfredo, hay una cosa, hay gente que dice, es que vale todo. Es que, bueno, hay gente que se despiste y dice, bueno, es que estamos ante tanto bombardeo, tantas cosas, todo vale. No, no vale todo. Tenemos un marco irrenunciable que son los derechos humanos, que están ampliados por Boaventura de Sousa Santos, no solamente los derechos humanos, sino los derechos del planeta, también de los seres vivos, de los animales, de las plantas, de la naturaleza, que tenemos que insistir en eso. Eso tienen que conocer los niños en nuestro centro y trabajarlo a fondo, es decir. Y entonces ellos no se despistarán. Es decir, este hecho, una guerra en Ucrania, ¿es justa o no es justa? Podemos discutir, hay un hecho, tú puedes estar a favor y tú puedes estar en contra, claro, si es que la guerra es necesaria, porque si no, entonces como tal, tú puedes discutir sobre el hecho. Pero eso respeta los derechos humanos, respeta el derecho a la vida. En cuanto mata a una persona, ya eso no está dentro de los derechos humanos. Tú no eres quien para quitarle la vida a nadie. Importante eso que dice. Importante. Y yo pondría un detalle más. Tener docentes como Emiliano, que cuando viene aquí y habla me deja con la boca callada porque me encanta escucharle y sobre todo me encanta ver cómo a un jubilado, porque tú ya estás jubilado. Ah, claro. Ya estás jubilado. Sigue hablando con esa pasión de los alumnos, de los chicos, de la enseñanza y demás. Emiliano, muchísimas gracias. Vamos a seguir recomendando estos libros, esta colección. La escuela que queremos. Aquí tenéis el de Emiliano y el de Luis Ibáñez, Luque Miguel, bueno, y Hernández Soto. Aquí están, sí, para que los podáis buscar. Que el libro es un proyecto para trabajar en la asociación de vecinos, con los partidos políticos, con cualquier asociación, para debatir, porque hay unas propuestas, hay una serie de propuestas sacadas de los foros sociales mundiales, de los economistas progresistas, de la economía del bien común, por tal y cual, y hay unas propuestas para trabajar y decir, esta sociedad no es como es, podemos cambiarla, podemos mejorarla. Bien. Y esto va a servir para eso. Emiliano, muchas gracias. Gracias a ti, es un placer. Me voy con